3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Desde hace mucho tiempo, desde el comienzo de este programa, repetimos una y otra vez el paradigma que contiene el concepto de poder real. Pero ese poder real se las arregla de maravillas para desdibujar su rostro y ocultar sus datos personales. A veces se encarna en nombres de fantasía de grandes empresas o conglomerados vinculados entre sí, concentrados y monopólicos, en fin. Usan las bambalinas y el anonimato para intentar perpetuarse en el poder. Pero atrás de toda esta parafernalia existen tipos, hombres con rostro, que deciden y pretenden decidir el destino de una sociedad y sus gentes. Siempre se valen de empleados virtuosos que ponen su cara para representar sus intereses y ocultar la inmoralidad de su codicia. Para enfrentarlos y exponerlos con nombre y apellido, hace falta no solo perseverancia, sino entender las relaciones de ese poder real, su funcionamiento, y terminar con la mirada pasiva e indulgente sobre las cadenas de mando y sus ejecutores. A la vista de lo que hoy sucede con el gobierno de Milei y el intento de reivindicación de la dictadura, que no es otra cosa que responder a los intereses de ese poder real, cabe preguntarse si fuimos claros y eficientes en transmitir el legado, en explicar la historia e imprimir un sello indeleble del nunca más en la conciencia de la sociedad. Hoy pareciera que ese poder real tiene menos temor de aparecer con nombre y apellido y mostrar sin tapujos su codicia y voracidad. Roca, Ernequian, Mindlin, Manzano y otros tantos de ese elenco nefasto que se presentan frente a las cámaras ya sin vergüenza y exponen abiertamente sus presiones y condiciones. Hay que repetir hasta el cansancio que el saqueo de unos pocos y el despojo del trabajo de las grandes mayorías es la verdadera puja. Y hoy tenemos un invitado que es, yo diría, uno de los personajes más emblemáticos del mundo de la comprensión de lo que pasó en la dictadura, de ser perseverante frente a los genocidas y perseguir con nombre y apellido dándolo detalles, no importa, tuvo la sapiencia y la grandeza, a pesar de su humildad, él siempre se presenta muy humilde, frente a lo que fueron los genocidas, a perseguir justicia. Es decir, aquella frase de justicia perseguirás, en este caso es lo más atinente a Pablo Yonto. Gracias, Pablo, por estar acá con nosotros en Radio Caput. No, a vos, a todo el equipo, muchas gracias por la invitación. Yo te invito, trato de invitarte, sé que sos una persona ocupada, de hecho hoy arreglamos de alguna manera terminar un poquitito antes, y como presentás un libro nuevo que lleva por título Derecho a la Resistencia, es llamativo, por lo menos en estos tiempos,
hablar de resistencia, parece como una invocación interesante. ¿Qué dice tu libro? El libro cuenta la historia de un alegato, que es el alegato que hicimos en el juicio de contra los responsables de los crímenes hacia los militantes de la contraofensiva montonera. La contraofensiva montonera fue una acción política que tuvo una pata militar. Montoneros tenía no solo, porque esta es otra de las confusiones en las que a veces caemos hasta nosotros, ¿no? Montoneros era una organización política que tenía, por supuesto, una rama armada, una rama militar, pero tenía una rama sindical, tenía una rama de derechos humanos, tenía una rama política, tenía una rama estudiantil. La contraofensiva se trató de eso, de el regreso de centenares de militantes a la Argentina que estaban en el exilio y la participación de muchos militantes que estaban acá, es decir, se juntaron los que vinieron de afuera y los que estaban adentro, para llevar adelante una cantidad de acciones fuertes contra la dictadura, de resistencia, en los años 79 y 80. Algunas de esas acciones, las menos, fueron las armadas. Las más fueron, por ejemplo, las propagandísticas, eran grupos grandes de compañeros haciendo interferencias a las radios y a los canales de televisión para llevar ahí la voz de la denuncia a la dictadura. Otras eran sindicales, otras eran de derechos humanos, intervinieron en las denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, el libro, para sintetizar, el alegato tiene una parte dedicada desde lo jurídico, desde lo filosófico y desde lo político, a tratar de explicar por qué tenemos argumentos de todo tipo para resistir a una dictadura, aún con actos armados, aún con actos y acciones violentas, y por supuesto por qué tenemos mucho más derecho hoy a resistir con herramientas que nos da la propia Constitución Nacional y que nos dan además otras normas que hablan de la resistencia. Vos sabés que en el lenguaje queda como implícito también la acción. Entonces cuando llamás a la resistencia, del otro lado, de la derecha, siempre te dicen sos violento. Yo creo que la resistencia no es violenta. Hay resistencias violentas, hay resistencias pasivas, hay resistencias activas que no son con armas. Es decir, acá hay una gran confusión y la batalla cultural la viene ganando la derecha, por lo menos hasta ahora, es lo que recién se levanta el brazo armado de Milei, ¿no? Hace una semana. Sí, sí. Cómo nos roban hasta el lenguaje, ¿no? Digo, y en tu libro vos explicás, digamos, cómo funcionó el ejército, la inteligencia del ejército para abortar, digamos, la acción. Sí. De hecho, el juicio de la contraofensiva se inició tras los pasos de casi 20 miembros de inteligencia del ejército, que fueron, como los juicios tardan años y años en la Argentina y en el mundo, quedaron 14 en el camino, fueron o murieron o perdieron la capacidad cognitiva para estar en juicio, y que llegamos con 6 nada más al juicio. Bueno, esos 6 fueron condenados, eran miembros del batallón 601 de inteligencia en distintas variantes, porque la tarea para, digamos, desaparecer, eliminar, matar a los compañeros y compañeras de la contraofensiva fue una tarea gruesa de inteligencia, es decir, por ejemplo, hicieron tareas de control con mucho dato que tenían en las fronteras, en los puestos fronterizos, donde entraron muchos compañeros. Ahí hubo muchos secuestros en los puestos fronterizos, en Mendoza sobre todo, en Misiones también. En Misiones también. Algunos en la estación de Once acá, esperaban micros que llegaban sobre todo de Brasil. Esperaron micros en la zona de Campo de Mayo y los paraban y subían los militares a buscar a los compañeros. O sea, en la contraofensiva muchos creen que se trató de un tema de, bueno, se les infiltraron a los montoneros. No, los montoneros que hacían acción política a cara descubierta en Europa, en México, eran los dos centros de actuación. Llamaron a la contraofensiva en forma pública.
salieron los diarios el llamado a las reuniones para discutir el regreso a la Argentina, porque habían hecho una evaluación de que acá estaba iniciándose una reacción popular claro, contra la dictadura. Uh-huh. Midieron algunas cosas que eran ciertas. 79 fue un año de muchas huelgas acá. Esa historia está bastante oculta. Huelgas de fábricas grandes, ¿no? Sí. Huelgas ferroviarias. Había movilización popular, empezaba a haber una movilización popular de resistencia. En un contexto de una sociedad Sí, todavía muy enamorada de la dictadura, muy con los ojos vendados por el fútbol, ¿no? El campeonato mundial juvenil de Maradona, veníamos del campeonato mundial del 78, otros deportes que tapaban las cosas, Guillermo Vilas, Carlos Reutemann, ellos no tenían la culpa, pero fueron utilizados, ¿no? Es decir, la imagen, sí, la semblanza de ellos. ¿sí? Supo usar muy bien eso. De hecho, Videla recibió a la selección mundial juvenil en la Casa Rosada cuando vino de ganar el Mundial de Japón, y ese hecho se usó mucho para tapar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estaba acá para recibir denuncias. ¿Eso fue en el 79? Septiembre del 79. En el mismo momento. Uh-huh. Vos sabés que voy a generalizar un poquito y trabajar preguntándote, tema de justicia. Vos hablaste recién de los juicios tardan una barbaridad. Yo creo que no es casual, ¿no? La tardanza, es decir, estirarlo es porque de alguna manera la justicia, el aparato de justicia es de algún modo también un brazo de ese poder real. Hace 2 semanas estuvo aquí Maximiliano Rusconi, que propone refundar la justicia, es decir, como término está acertado. Viejo sueño. Exactamente. Y la semana pasada estuvo Javier Ortega, un muchacho muy en silencio, muy humilde, muy bien, que fue de alguna manera asesor jurídico de la intervención en Vicentín, pero después que se terminó y justamente en estos días está la película Cuellos Blancos, que está moviendo. Relató acá frente al micrófono las formas en que la empresa Vicentín y todo su conglomerado evade impuestos, contrabandea, es decir, él encuentra todas las pruebas y no encuentra la forma de ir a la justicia con eso, que nadie lo acompañe, solo, la verdad que en un caso como este. Y de algún modo definimos que ese fue el comienzo del final del gobierno de Alberto Fernández. Pero lo que te quiero decir es, esta es la tercera vez casi consecutiva que entrevisto abogados, lo que está y con distintos, digamos, de distintas aristas, ¿no? Digo, acá uno de los brazos más importantes es la justicia, sin ninguna duda. No sé cómo vos has captado todo esto durante todos estos años, todos los juicios. Yo creo que al gobierno de Néstor y Cristina les llevó un tiempo tomar, no sé si tomar conciencia, sino tomar la iniciativa de que lo que ya sabían, que era poder judicial y el poder de la comunicación, eran 2 poderes enemigos. Tomar conciencia de eso para empezar a hacer algo arrancó muy tarde. Entonces, y muy tibio, porque Cristina quiso hacer una reforma judicial y se la bochó la Corte. Sí. Pero era una reforma muy tibia. Por ejemplo, una medida era una norma, un proyecto de ley que se impulsó, el término era democratizar la justicia, lo cual me parece correcto. Pero el proyecto decía, vamos a elegir por el voto popular a los consejeros del Consejo de la Magistratura. O sea, era como una intermediación muy clara. ¿Sí? Ahora miremos México hoy. México fue a fondo. La única manera de democratizar la justicia es con el voto popular. No hay otra. Lo que pasa es que también tenemos muchas abogadas y abogados del lado nuestro que se resisten a eso, porque se la creyeron esa de que los jueces tienen que ser vitalicio, no tienen que rendir cuentas. Y dan un examen y listo, y el tema es el examen. No es así. Así nos vienen cagando hace siglos. Bueno, Maximiliano Rusconi dice, 3 veces en la Constitución dice que el juicio por jurado debe ser parte del sistema. 1860 estamos al 2024 y no hay juicio por jurado. Hay un poquitito. Hay muy poquitito. Hay una tibieza ahí. Ahora, vos dijiste, bueno, hay que hacer la reforma así de una, pero
estamos enfrentando poderes que... A ver, Comodoro Pi funciona como el lavadero de causas de la derecha. ¿Cómo hacemos para hacer para ganar además, masa crítica en el Congreso? Sí. Además nosotros decimos siempre Comodoro Pi. Como hay muchos Comodoros Pi. Es el emblema Comodoro Pi. Comodoro Pi es el emblema porque la marca. Está acá, sí. está en Retiro. Heladeras hay muchas, pero esta marca Exacto, seguro. hay Comodoro Pi en La Plata, hay Comodoro Pi en Bahía Blanca, hay Comodoro Pi en cada una de las provincias. Yo siempre digo, nosotros tenemos un ejemplo, que por supuesto llevó años y llevó sinsabores y llanto y dolor, que fue este tema del juicio y castigo a los genocidas. Uh-huh. No se triunfó desde el primer momento, al revés. Los primeros tiempos fueron muy, muy de derrota, los primeros tiempos de las madres fueron muy de derrota. Vos asesoraste en el juicio a la Junta, ¿no? Sí, con el yo CELS. estaba en el CELS y algunos testigos los preparamos en el CEL para que declaren mejor, ¿no? Sí. Preparar no quiere decir que mientan, No, sino desde ya. ordenarlos, por ejemplo, a Víctor, a Basterra, un Sí. enorme amigo que ya no está. Él vino al CELS a traer las fotografías que había, los negativos, y después las fotografías de lo que había sacado de la ESMA, de los genocidas y de compañeros. Y hubo que ordenar eso, en eso jugó un rol importante Emilio Mignone, que era el titular del CELS. Yo estaba con Víctor en alguna de las charlas porque teníamos que ver algunas de las cosas específicas de la ESMA. Yo soy el abogado de la familia Rostito hace mucho tiempo, entonces ese era uno de los vínculos. de los temas. Pero bueno, ese largo caminar hoy tiene este resultado, ¿no? 1.200 genocidas condenados, 331 sentencias condenatorias en todo el país. La actualidad son 14 juicios por delito de lesa humanidad orales que se están tramitando todavía. Y miles de causas que están en instrucción, miles en todo el país. La mayoría están en Cava, Gran Buenos Aires y La Plata. Ahí está el grueso. Pero se suma mucho, muy fuerte, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, focos de represión muy, muy intenso, y el resto de las provincias. Todo eso hay pendiente. Cuando el juez Rosansky dijo allá por 2008, que ya los juicios venían lentos, dijo, si seguimos así, vamos para 100 años de juicio. 2008, pasaron 16 años, bueno, nos quedan 84. Hay juicio. Ahora, lo que yo quería decir era la consecuencia, la verdad, que es lo más importante, ¿no? Que creo que fue la herramienta central de los organismos, de las abuelas y de las madres centralmente, la verdad, siempre la verdad. Y la consecuencia en la consigna, juicio y castigo a todos los culpables, no era solamente a las cúpulas. Eso nos diferencia de muchos países. Hay muchos países juzgando genocidios, pero en general siempre son cúpulas. las cabezas, ¿sí? Acá al estilo Nuremberg. Acá pero, es claro. desde el general hasta la enfermera que colaboró en partos clandestinos, el juez o fiscal que no hizo lo que tenía que hacer. Hoy tuvimos un y juicio. tenemos una falta ahí. El poder, digamos, Los el civiles. poder político, no, el poder civil, digo, ¿no? Sí, los civiles. Los Blaquier y todos los que hubo. Faltan, pero bueno, muchos zafaron por estas cuestiones del tiempo, ¿no? Blaquier zafó porque la Corte tuvo años la causa para resolverla. Cuando ya la resolvió era tarde. Al poco tiempo, Blaquier murió. Ernestina Herrera de Noble zafó. Vos tenés un libro sobre Ernestina, ¿no? Sí, La Noble Ernestina se llama. ¿Qué contás en ese libro? Porque es interesante. Porque No, te atreviste a desafiar a uno de los ogros de la Argentina, ¿no? La historia en aquel momento de, bueno, quién era la mujer más, no solo más rica, sino más poderosa de la Argentina, que fue sobreseída. Apenas sube Macri, a las, creo que 6 semanas, la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo, que hoy juega un papel político jodidísimo. La ex de Nisman. Mirá cómo todo se va... Exacto, y aparece por las pantallas, ¿sabes? Aparte, estas acciones que no sabemos bien cómo fue ahí no sé, la compra de acciones o el regalo de acciones por parte de Ernestina. Mañeto tiene una importante cantidad de acciones, ¿no? Bueno, ahí se cuenta la historia de Clarín, la historia de cómo ella llega a Roberto Noble, la historia de cómo Noble la deja a ella a cargo del diario, cómo en un tiempo se hace cargo del diario cuando dicen periodismo independiente. Clarín estuvo manejado durante años por un partido político.
Ujú. Yo entré en el 78, tenía 17 años, y bueno, me iba desayunando, porque yo no lo sabía, me iba desayunando que el poder lo tenía el MIT. El MIT, el desarrollismo, partido, sí. el Movimiento de Integración y Desarrollo, que era el partido de Frondizi y de Frigerio. El hombre fuerte era Frigerio en el diario. Cuando aún en ese entonces, por ejemplo, el Juego Democrático estaba un poquito más aceitadito, un poquito más asentado. Después ya, cuando toma partido Mañeto, la representación política es claramente no desarrollista. Sí. De hecho, Ernestina rompe con el desarrollismo en plena dictadura. Hay un discurso famoso que da dentro del diario. Los jóvenes ahí todavía no entendíamos nada. Cuando dice su famosa frase interna, que es: este diario no tiene amigos. Dijo eso y despidieron 40 periodistas que eran del MIT, que eran militantes del MIT. Entre ellos estaba Antonio Salonia, que fue después ministro de Menem, claro, de Educación. Bueno, Antonio Salonia dirigía la sección de Educación y era un político del MIT. Por ahí pasó Oscar Camilión, dirigente del MIT, secretario general de redacción, y otros. Bueno, y que fue ministro de Relaciones Exteriores de Menem. De Menem, sí. Por el tráfico de armas, ese es otro tema. Otro tema, sí. Y embajador de la dictadura en Brasil, Camilión. Fue parte de la gente que el MIT... ¿Ves? Te llevé a Clarín, pero vuelvo a los juicios. Volvemos a los juicios. ¿Por qué quiero volver a los juicios? Porque más allá de los militares y la responsabilidad de los militares, ¿con cuántos rastros, con cuántas huellas del poder político o civil te encontraste en esos juicios? Porque... A ver, los tipos actuaron como brazo armado de un poder económico, sin ninguna duda, más allá de los intereses particulares del partido militar, pero básicamente eran el brazo armado del poder político o del poder real. ¿Con cuántas huellas te encontraste de la participación civiles, estoy hablando de empresarios? Sí. Con el tiempo fueron apareciendo las pruebas. Creo que todas y todos tenemos claro que en el comienzo de la democracia el objetivo, por supuesto, era el juzgamiento a las juntas. Y el objetivo era el juzgamiento a las caras más conocidas de esa represión. Camps, sí. ¿no? O sea, Astiz, el Tigre Acosta, en las provincias Pucci, Menéndez, eran los apellidos que representaban realmente el horror y que habían sido la mano ejecutora de los crímenes. Poco a poco se fue viendo la mano que estaba detrás de la mano, y esas manos eran las manos empresariales, y casi todos los grupos económicos tuvieron que ver con la represión. Han sido juzgados muy pocos, algunos, 2 gerentes de Ford, una empresa de colectivos en el norte, la Veloz del Norte. La Veloz del Norte, de Levín, creo. ¿Sí? Está procesado un gerente de Molinos que va a ir a juicio oral el año que viene por los crímenes en la empresa Molinos. Hoy uno dice Molinos y dice algo, pero Molinos en los años 70 era ultrapoderosa. Sí. Mercedes-Benz. El gerente de Mercedes-Benz, que fue denunciado en el año 85 en el juicio de las juntas, el ex obrero, Héctor Rato, da el nombre de ese gerente, Tasselkrau es. Desde ese momento permanece impune. Recién fue procesado el año pasado y está tratando de zafar del juicio. Ya está procesado, ya fue elevado a juicio oral. El año que viene, si no pasa nada raro, tiene que ser juzgado en un juicio oral el gerente de Mercedes-Benz, Tasselkrau, por los crímenes cometidos contra obreros de Mercedes. Ahora, Techín viene invicto. Techín... Tenemos problemas ahí en el juzgado de San Martín, que se está reclamando el tema de juzgar a los responsables civiles, que como a los militares, la mayoría está muerto. Pero quedan algunos. Pablo, ¿cuál fue el momento cúlmine de tu carrera como abogado, denunciando, llevando a juicio? ¿Podés destacar un momento en el que hayas sentido una gran satisfacción? Pero no de venganza, porque convengamos que la venganza no está dentro de los valores que manejamos en el campo nacional y popular, por lo menos a la gente que yo conozco. Hay varios momentos, pero si me das a elegir... Sí, te doy a elegir. Yo creo que el tema Patti fue uno.
El tema Patti fue uno porque fue una pelea que no solo era jurídica, era política. No era todavía, digamos, el momento de gloria de los buenos años del kirchnerismo, todavía eran los comienzos. Patti era diputado nacional y además se iba a presentar como candidato a gobernador. Ya había sido intendente de Escobar, era como una representación de la derecha en la política abierta, en la provincia de Buenos Aires. Claro. Representaba eso, la mano dura, bueno, todo el discurso antizurdos lo decía, y fue detenido en su momento de cumbre, digamos, en el que era diputado y estaba por ser candidato a gobernador. ¿Y el momento más frustrante? También son varios. Si me das a elegir. Doy a elegir, después podemos. Sin dudas el tema Clarín es uno. El tema Clarín en el sentido de no poder, por culpa de la jueza Sandra Arroyo, no poder avanzar en saber la verdad del origen de Marcela y de Felipe. Que Marcela y Felipe hoy, que yo creo que se lo deben estar preguntando, y ojalá sus hijos se empiecen a preguntar, bueno, papá, mamá, ¿quiénes eran nuestros abuelos? Uh-huh. ¿De dónde vienen ustedes? Porque eso es algo que hasta la propia Ernestina lo reconoció, ¿no? Cuando Ernestina fue detenida 5 días, aunque usted no lo crea, en aquel momento la detuvo el juez Markevich de San Isidro. Que fue eyectado que fue destrozado. Destrozado por Clarín, sin ninguna duda. Ella escribe una carta que se la publica Clarín un domingo, el siguiente domingo de su breve detención, que fue una detención obviamente VIP, ahí en la calle Cavia. En Cavia, pasaron mucho por ahí. Sí, yo fui ahí y miré los lugares donde estuvo detenida para escribir el libro. Habitación de hotel, sí. 2 estrellas, sí, digamos, sí, pero, sí. Pero en definitiva habitación de hotel. Y ella dice en el primer párrafo de esa carta, dice: muchas veces he hablado, casi la sé de memoria, muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que sean hijos de desaparecidos. Opa. Ella puso eso. Ajá. Ella puso eso, y ese fue uno de nuestros Eso no fue publicado por Clarín. Sí, esa carta ella la pone. ¿Admite esa posibilidad? Claro, ella pone que es injusto lo que le han hecho con la detención, porque ella admite que pueden ser, pero dice primero que se investigue. Ella pide la investigación. Ella habla de su buena fe, seguramente. Claro. Markevich lo que hizo es, porque Markevich no la indagó y procesó por la apropiación, sino por la falsificación de las partidas de nacimiento. Ese fue el tema. Uh-huh. Entonces, como en un delito menor, después la sobreseyeron y, bueno, esto que te acabo de contar en la época de Macri. Decime, ¿cómo ves el futuro? No sé si preguntarte de algo que vos ya estás trabajando hace mucho y que preguntarte sería una tontería. Sé que te faltan terminar un montón de juicios e investigaciones, pero ¿cómo ves el futuro político? Porque y si querés relacionarlo con el campo de la justicia, yo me gustaría también una mirada política más amplia, ¿no? La justicia, todos sabemos que, por lo menos que está escrito, es en favor de los ricos, no de los pobres. Hay que reescribir la justicia de algún modo, uh-huh. Y renovarla o refundarla, como dice Maximiliano Rusconi. ¿Cómo ves esto? Porque a veces me pongo a pensar y me pongo en tu lugar y digo, pucha, otra vez el discurso del surdaje, de los 2 demonios. Lo que dije al principio, ¿viste? La marca del nunca más no quedó indeleble, se destinió un poco, la lluvia lo mojó un poco. ¿Cómo lo ves? Bueno, viste que siempre este tema de la batalla cultural se mide como si fueran cuestiones deportivas, ¿viste? No, nos ganaron la batalla cultural. Ahora ellos hace un tiempo decían que nosotros habíamos ganado la batalla cultural, y que, es decir, como si fuera realmente un torneo deportivo, sí. Y yo creo que el filósofo que realmente la pegó con toda esta mirada en la humanidad, no en la Argentina, sin duda que es Marx, sin duda. Dice, cuando él dijo la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases, lo que dijo es eso: prepárense, porque desde antes que todo es así y que va a seguir.
vamos a vivir en esa lucha de clases. Estamos viviéndola. Y estamos viviéndola. Entonces, es permanente y no se puede medir porque, bueno, nos ganaron esto, nos ganaron lo otro. Yo creo que, obviamente, que en las democracias las mediciones se hacen a partir de los resultados electorales, entonces, bueno, ganaron ellos, pero... Bueno, convengamos que la democracia en este momento hace aguas. Y sí, vamos a tener está, que buscar, me parece, otra forma de representación. No sé si dejar la democracia de lado, pero otra forma de buscar la representación. No, yo creo que hay que seguir perfeccionándola. Creo que la humanidad va en ese camino. En eso yo levanto las banderas humanistas que permitieron que, sobre todo a partir de lo que fue la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, el mundo mirara de otra manera. ¿Qué hace? Mirara de otra manera el derecho, mirara de otra manera. Ahora, creer... porque este es el discurso de Milei, ¿no? Bueno, crearon las Naciones Unidas para lograr la paz y entonces como no se logró en 72 años, bueno... La misma crítica es con el marxismo, la misma crítica es con el liberalismo, porque ahora tienen que ser anarcoliberalistas. Sabemos que es un discurso vacío el de... Exacto, y que la vida continúa y que esto que dijo Marx es cierto. Entonces, cuando aparecen episodios que nadie puede explicar... a todos los teóricos se nos caen o se les caen los libros de la biblioteca, ¿no? México jamás esperaba la aparición de los zapatistas aquel 1 de enero del 94, y aparecieron los zapatistas. Después, ¿qué pasa con los zapatistas? Sí, la vida lo dirá. Yo siempre pongo el ejemplo del menemismo. Estábamos así de angustiados y todo mal, el indulto, el 1 a 1, la gente yéndose a comprar cosas a Brasil, votando a Menem, etcétera, etcétera. Y de pronto se levantó un día un sector popular de Santiago del Estero y quemó la casa del gobernador. Después se aplacó todo, pero bueno, esa fue el es la germen, historia de la lucha del 2001. De clases. Pero... Y yo creo que ni creamos que nos ganaron la batalla cultural para siempre, ni creamos que controlan las redes y que es imposible ganarles. Ahí va a entrar. Voy a apelar a tu historia periodística. Trabajaste en Clarín, te echaron de Clarín, después trabajaste en un montón de otros medios, sabés de qué se trata. Ya casi todos esos medios, muchos de ellos no existen. Vuelvo a esto del deterioro del sistema de comunicaciones. Vos apuntaste a eso cuando hablaste de Néstor y Cristina, nos dimos cuenta, pero no sé si hicimos mucho en el tema comunicación. Hubo una ley de medios que fue muy buena, pero el poder político lo pudo... Bloqueada por años por la justicia. Hubo una medida cautelar. Clarín, la justicia respondiendo a Clarín. Pero años de una medida cautelar, de una medida cautelar frenando esa ley. Ahora, yo de todas maneras creo, parte positiva de aquello, se logró que hoy una enorme porción de la sociedad ya no le cree más ni a Clarín ni a muchos medios hegemónicos, que ya no son los diarios, sino que es... ¿Vos decís que no ponen agenda? Que hoy mirás... y hoy les cuesta mucho. La Nación Más y no fija agenda. Les cuesta mucho más que antes. ¿Sí? Les cuesta, o sea, nosotros tenemos el campo popular, con todos sus quilombos, etcétera. ¿Cuánto tiene de, si uno lo quiere cuantificar? Que es feo, pero ¿cuánto tiene? Bueno, ahí aparecen las discusiones. No, somos el 30%, el 40%. Bueno, ese 30 y pico, 40, esa cosa que anda por ahí. El núcleo duro que le dicen, ¿no? Sí. Exacto. Esa gente no le cree más a Clarín. Y esa es una batalla ganada. Por supuesto que nos gustaría tener el 60, el 70, el 80, el 90%. Pero bueno, hace 30 años, cuando se hacían las encuestas de credibilidad y las encuestas de con quién o a quién... Sí, ¿a quién le compras un auto? Por el famoso a quién le compras un auto usado. A Clarín se lo comprabas. En el primer lugar estaban los medios. Sí. En el primer lugar. Bueno, yo supongo que vos al principio del 2001, al principio de los 2000, también leías en el bar el Clarín. Yo hoy ya no lo puedo decir claro, pero como ejercicio de lectura cotidiana, uno lo tenía Clarín, hoy ya nadie puede leer eso, ¿no? Sí, y un sector de la sociedad
que por ahí mira La Nación Más o escucha algún medio o ve por las redes alguna tapa de Clarín o algún artículo de Clarín, ya lo mira de otra manera. Lo mira no creyéndole, primero. Quisiera ser tan optimista como vos, me cuesta no, mucho. Para nosotros porque, no sé, me parece que el discurso... A ver, pero es que voy a hacer un ejercicio que no se debe hacer, dale. pero yo escucho a mi suegra y escucho a los amigos de mi suegra y repiten digamos, las consignas, ¿no? La izquierda, se viene la izquierda, o Mirta Legrand, no hace falta mucho, que tienen gran anclaje en el público, Susana Jiménez, de todo ese tipo de cosas que tienen la mayoría, digamos, del rating, tienen el rating ganado. Digo, me parece que influye mucho, o yo soy digamos, o no puedo mensurar la cuestión. Por eso, no es desconocer el poderío. Ahora ese poderío está, de alguna manera, está cuestionado. Está cuestionado, está observado y en algunos lugares está ganado. Por ejemplo, en el gremio de prensa, que tiene sus diversidades, en el gremio de prensa la mayoría tiene claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Uh-huh. La mayoría. Estoy seguro que por abajo, digamos, esto lo vivo en nuestros sindicatos y prueba. O sea, ahí cambió muchísimo. En los lugares donde se enseña periodismo, yo estoy en la Facultad de Periodismo de La Plata, está muy claro. Y año tras año, y tenemos discusiones, hay algunos estudiantes... Es un entorno muy chico y muy que se retroalimenta y no escucha lo que pasa alrededor. No, a mí... Yo tengo la sensación de que, por supuesto, nosotros, los viejos periodistas, uh-huh. Tenemos una especial manía de estar más atentos a lo que dicen ellos que a lo que decimos nosotros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestra costumbre tal vez viene de, ir primero a los grandes medios, a ver qué dice. Ahora, el campo comunicacional en la Argentina es interesante, es lo que estás haciendo vos, lo que están haciendo como vos miles y miles miles de jóvenes en todo el país. Sí. Y eso yo no sé por qué no se lo valora. Yo lo valoro porque esa es la razón por la cual tenemos todavía entre el 30 y el 40%, porque la verdad si es por los medios grandes deberíamos tener el 1%. Pablo Yonto. Yo quisiera tener tu mirada tan positiva. Pasemos a la política, porque en realidad hay una relación íntima entre lo que es el poder de la prensa, a quién reflejamos, a quién reproducimos, y esto que vos estás diciendo, ¿no? de la prensa. Yo digo que hay un deterioro político muy fuerte, como hay un deterioro comunicacional muy fuerte. ¿Lo ves así? ¿Ves el deterioro? Sí, el deterioro es grande y creo que hay dos elementos que no supimos entrarle y que muchas veces no queremos entrarle. Uno de los elementos es de qué manera se hace política, y ese de qué manera se hace política tiene que ver con la honestidad. Tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con la humildad. Ese es un tema al que todavía nuestro campo popular le cuesta mucho meterse. Entonces, nos aparece un Insaurralde y todos decimos, hijo de puta, mirá lo que hiciste, ahora vamos a perder 1 millón de votos y lo perdimos seguro, y esto y lo otro, qué sé yo. Pero sabemos bien que eso no es de un día para otro. Entonces esos modelos de construcción política que tienen que ver con lo sindical, que tienen que ver con lo político, esa es una discusión que nosotros también tenemos que dar. Nosotros le tenemos que reclamar a nuestros dirigentes políticos, sindicales, esa humildad, esa abnegación, estás entrando en un terreno que hay que entrar. Hoy empieza a ser más pesado, ¿no? Hablamos de la CGT y, miramos lo gordo y decimos, con esto no vamos a ningún lado. Pero nadie rompe. Por curiosidad, esto que estoy diciéndote, me fui a buscar las CGT de los argentinos, CGT Azopardo, como ejemplo de un quiebre que fue un quiebre muy natural, ¿sí? Pero que generó un montón de movimientos sindicales, que finalmente Azopardo desapareció, la CGT de los argentinos quedó nuevamente unificada en la CGT, pero digo,
¿qué está pasando? Tenemos un Daer, tenemos un tipo que estuvo culpado de estar en el batallón 601, como Gerardo Martínez. Supongo que el tema te toca. Andrés Rodríguez. Están despidiendo gente, están cerrando empresas, están bastardeando los salarios y no pasa nada. Sí, o muchas de esas protestas son ignoradas, silenciadas. Por ahora no encuentran un punto de unión que haga masa crítica, sí. como se suele Yo decir. estuve el martes en la movilización de ATE frente al Ministerio de Justicia. Hubo varios dirigentes de las dos CTA, estuvo Pablo Moyano. Ahí se habló de un paro para diciembre, probablemente ese paro se haga solamente de los sectores, digamos, más combativos. Sí, ya dijeron los tres que no iban a ir. Porque la CGT probablemente la CGT ya lo haya esa firmado. parte, sí. Está. Ahora, ¿están pasando cosas por abajo? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que ahí tenemos, hablando de nosotros, sí, nosotras, sí, por los supuesto. periodistas, ahí tenemos un problema también comunicacional fuerte, ¿no? No construimos medios. No construimos medios. No construimos medios. Y los medios que tenemos, ¿cuántos periodistas gremiales conoces? No solamente eso, sino antes el había nivel, de a montones. Los medios tenían varios periodistas que cubrían gremiales. Hoy, para ver luchas que pasan, que están pasando por abajo, una de dos, o te metes, no los vas a encontrar en los medios más grandes nuestros, salvo excepciones, ¿no? Salvo excepciones. Hay muchos portales. Te vas a meter en portales sí, que generalmente sí. son La Izquierda Diario, te vas a tener que meter en otros portales, Sí. pero nosotros tenemos algunos medios que todo el mundo dice que son del campo popular, zurdos, kirchneristas, qué sé yo. El más emblemático es C5N. Bueno, C5N tiene problemas, hay problemas ahí serios de qué se emite, qué se dice. Yo veo programas de C5N que están 40 minutos con el tema de Wanda y Cardi. Bueno, entonces, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de periodismo queremos? Uh-huh. Y otros que no resisten la tentación en muchas radios también de estar pelotudeando. Pero bueno, yo apuesto a esta radio, Capuri, hay un montón, hay 10.000, pero no encontramos el vaso que nos vincule. Y te sumo a eso la falta de humildad de muchos dirigentes que ponen en tela de juicio la posibilidad de juntarnos, ¿no? Es decir, esta cosa de yo quiero ser el que maneje la cosa. En una entrevista que hice aquí también, y tomando, creo que lo voy a repetir por 10ª vez en el año, Enzo Traverso es un intelectual europeo que se autocritica porque dice, bueno, los intelectuales estamos haciendo más panelismo de televisión que pensando, que tirando ideas disruptivas. Hubo un entrevistado que se enojó, pero bueno, después lo solucionamos en otra entrevista, pero digo, algo está pasando, hay una crisis, no sé si es de pensamiento, una crisis intelectual, una crisis de propuestas, pero que el campo nacional y popular no puede hacerle frente en este momento con eficiencia a una cosa que es mucho más gorda. Cuando yo hablaba del poder real, hoy tenemos otro problema a nivel internacional que son, por ejemplo, los grupos los grupos financieros, ¿no? BlackRock y todo eso, que compran medios, que difunden sus consignas, y nosotros no tenemos un poder que compita con eso. ¿Cómo enfocamos? Desde el punto de vista político, ya no te pregunto ni como periodista ni como abogado, vos como militante, en última instancia esa parte que nos queda. Y porque necesitamos que se discuta la política comunicacional del próximo gobierno. Uh-huh. Si nosotros vamos a volver, bueno, yo quisiera discutir la política comunicacional, yo quisiera discutir qué vamos a hacer, en vez de estar llorando por lo que están haciendo, que podamos discutir y proponer esto que te dije antes de empezar el programa. Sí. Nosotros tenemos que pasar a la ofensiva. Y si querés, a la contraofensiva. Está bien, arrancamos con la contraofensiva. Bueno, pero diciendo cosas, nuestro próximo gobierno va a reabrir Telam, va a crear una agencia estatal de comunicación poderosa, distinta, etcétera, o no. ¿Qué va a hacer nuestro próximo gobierno? Con Radio Nacional, por ejemplo. Con Radio Nacional, con la TV pública,
con el canal Encuentro. Para eso nos Inca, interesa a nosotros que somos periodistas. Y ahora Está bien, te lo pero- pregunto como político. Pero en todos los puntos hay que decirle a la gente Bueno, qué vamos a hacer. Y eso es pasar a la ofensiva. Bueno, y ahora te pregunto algo que se lo pregunté aquí a dos políticos. No tuve una respuesta muy, digamos, taxativa o tajante. ¿Cómo llegamos a la gente que va a laburar? Se levanta a las 6 de la mañana, vuelve a las 8 de la noche a su casa, en el camino le afanaron algo, o el celular, o la billetera. Esa gente no tiene acceso de por sí ni siquiera al mensaje de la derecha, ¿eh? Ahí no, porque el tipo va a laburar, necesita darle comer a sus hijos, cada vez se hace más difícil. ¿Cómo llegamos a esa gente? Ahora, y yo te pregunto esto. Dale. ¿No? ¿Cómo llegamos a esa gente? Yo te digo, ¿cuál es el contenido? Ponele que resolvemos el problema, ¿cómo le llegamos? Sí, bueno, que claro, hay que resolver el contenido primero. Supongo sin que duda. es trabajando entre las redes, los medios clásicos, el viejo y querido volante y afiche, los actos, que son los medios de comunicación, pues todo el mundo, en la facultad estamos podridos, que algunos profes estén con el tema de todo es las redes. No es todo las redes, no es así. No es. Las redes forman parte de un todo. De un todo comunicacional que va desde la propia calle y el diálogo en casa, que es la primera herramienta, a los viejos, digo viejos porque vos estás en un medio viejo, la radio, pero tenemos eso, mira que es nuevo. No, un híbrido, logramos un híbrido que todavía no está... No, seguro, pero seguro que todavía alguien escucha radio Sí, en seguro, la Argentina, sí, muchos, sobre todo generacionalmente, mucha gente. ¿Vos tenés auto? Sí. Bueno, no sé si Pongo la radio, sí, percibís claro. lo pongo mismo la radio. y percibís que allá van escuchando la radio, que pasó el camioncito. Sí, a ver, hay de todo. hay de todo, porque Hay de ahora la todo. gente escucha música y prefiere no escuchar a los políticos. Es un discurso que es justamente que quiere el poder, ¿no? Es decir, Sí. Fomentar eso, ¿no? Sí. Pero iba a los contenidos. Sí. Por ejemplo, con el tema de los sueldos que no alcanzan, el hambre, etcétera. ¿Qué es lo que tendríamos que decir nosotros? Y tenemos que decir... Hay mucho para decir. Seguro, pero lo primero que tenemos que decir es el día que vuelve un movimiento nacional y popular, aumenta los salarios. Sí, seguro. Acá hubo quien ganó las elecciones diciendo salariazo, ¿o no? Sí, señor. Sí, Ahora, señor. ese traicionó, pero ¿qué esperanza tuvo el pueblo en ese discurso? Entonces te voy a someter a un examen que hasta ahora muy pocos han, no porque no hayan pasado, sino porque la respuesta es compleja. La inseguridad es algo que no... Bueno, era el segundo tema. Bueno, yo te dije ahí la está. corrupción, Perfecto. la forma de vida, y el segundo tema era la seguridad. La seguridad. Yo fui el año pasado a Brasil. Me alegra que estés en sintonía conmigo, Sí, porque en sí. general es una pregunta que la ven como una trampa, ¿no? Pero me parece que hay que no es una hacernos trampa. El año, te cuento esta anécdota. Sí. El año pasado, los compañeros metalúrgicos de el sur de Brasil, de toda la zona, es Sao Paulo, ¿no? Pero es el sur de Sao Paulo, donde hay muchas metalúrgicas poderosas y fábricas de autos poderosas. Hicieron toda una movida de derechos humanos porque ellos tuvieron represión fuerte y muchos obreros despedidos y otros no desaparecidos, pero sí detenidos, represaliados. Bueno, todo esto era antes de las PASO de Milei. Y salió ahí el tema de la inseguridad en la Argentina, ¿no? Y yo planteé como tema de conversación, los compañeros la mayoría eran de izquierda, que no teníamos respuesta, que nuestra respuesta era titubeaba, nuestra respuesta combatía el otro discurso, etcétera, pero que había un problema en los sectores populares muy fuerte y que esto era motivo en Brasil y en la Argentina, de respuestas por parte de la derecha. Para ellos muy simple. Una mano dura, es muy fácil. Para ellos la respuesta más simple: cárcel, aumento de penas, armas, ya conocemos policía, toda esa batería etcétera. Y el lado nuestro era nada, o muy poquito. Y ese es un tema así, no abordado, y lo tenemos que resolver. Y tiene que pasar a la ofensiva con propuestas. Y esas propuestas las tenemos que discutir. Me alegro de tu respuesta madura y no producto de ese titubeo de que vos hablás, de no tener respuesta.
una de las respuestas que recibí fue, bueno, cuando haya igualdad. Bueno, pero hasta tanto la gente tiene que seguir viviendo, no puede seguir. Y el prurito que tenemos, y en tu caso estoy seguro que se te ha presentado, vos estás representando familias que fueron víctimas de la represión. Sabés perfectamente que las policías están militarizadas, quedaron militarizadas desde la época de la dictadura. Entonces es un tema que es un tema tabú, la seguridad, ¿sí? Sí. Que hay que abordarlo y te felicito que la honestidad intelectual de plantear que hay que plantearlo, no hay que escaparle, y que quizás no tengas respuestas, que nos vayamos de este programa con muchas más preguntas que respuestas, ¿sí? Que en última instancia es lo que pretendo. Yo te prometí que íbamos a terminar lo más rápido que podamos. Dos cosas. Si hay algo que no te pregunté y querés responderlo per se, podés hacerlo. No. Pasaste por todos Bueno, los campos. Y la segunda es que me cuentes, la presentación de tu libro fue ayer. Anteayer en Cipreva. Ajá. Y ahora va a haber una nueva Ahí está. presentación el 4 de diciembre a la tarde, si no me equivoco a las 4, en la Unión Empleados de la Justicia de la Nación, en la UEG. Ajá. Así que ahí vamos a ¿Se estar. consiguen todas las librerías? Creo que a partir de ayer sí. Bueno, Derecho a la Resistencia se llama el libro que, según dice aquí la descripción, recupera el alegato en el juicio sobre la contraofensiva montonera que pronunciaste al final, el alegato final de ese juicio. Pablo Yonto, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias y fuerza, que estás. Estamos en. Aunque no lo creas, estás en un puesto importantísimo hoy de la lucha comunicacional. Gracias por la mención y por la valoración. Yo te agradezco mucho más a vos que tuviste que llegarte hasta aquí y que con honestidad intelectual diste tu mirada. Muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros. Martín Loza detrás de los cristales y los controles. Nos encontramos la semana que viene, jueves, 16 horas. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recueste, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el